Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes permanentemente se conectan en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Un abrazo fraterno y cálido a todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos siguen cada semana. Queremos también empezar saludando a nuestro invitado, el ingeniero Agustín Casanova, ex alcalde de Puerto Viejo. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por la invitación. También un saludo cordial a su audiencia y a las órdenes siempre. Muy gentil, muy amable. Mire, el diario Maravita, ingeniero, mostró prácticamente una radiografía del estado de la vía en la provincia de Manabí y tituló de la siguiente manera este reportaje: las carreteras de Manabí dan miedo y se viene el invierno. Y entonces le empiezo preguntando, ¿por qué y cómo dejaron destruir las vías de Manabí? Bueno, vayamos más allá. Mire, yo siempre digo que hay que ver las causas del problema. Y las causas del problema en el Ecuador es el famoso déficit fiscal. Si ese déficit fiscal no se baja de esos 5.000 y algo de millones y a veces necesidades de financiamiento que llegan unos años hasta 10.000, 11.000 millones. ¿Usted qué tiene que hacer como ministro de Finanzas? Recortes, recortes. Recortes en materia de inversión, que hay poquísima. Recortes en materia de lo que tiene que ser los mantenimientos, para hablar en concreto del caso del Ministerio de Obras Públicas. Y yo pongo siempre esto como el modelo de pérdida, el modelo que complica la gestión de cualquiera. Yo me pongo en los zapatos del ministro, tengo una experiencia de algunos años y yo sé que cuando usted no le alcanza la plata, tiene que mochar, como decimos comúnmente acá. Eso, para ponerle un ejemplo, fue el error del gobierno provincial cuando le delegaron la vía de 27 kilómetros, que le dejaron un ingreso para que pudiera mantener, entre ellos, los costos administrativos, los costos operativos y las inversiones, y metieron más de 150 personas, lo que también le generó un déficit. Por eso usted veía que no hacían una obra en esa, un trocito de vía, que fueron 27 kilómetros. Es el modelo que es un modelo que no funciona, es un modelo de pérdidas. En consecuencia, si el gobierno central no tiene esos recursos, es imposible que le asigne la plata, porque usted aquí como ministro, usted puede tener el plan más bonito del mundo, el más inteligente, pero la viabilidad no se cumple en el momento que cuando usted le toca pedir, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, le dice aquí lo que hay es 500. Y luego también viene la pésima gestión que sí hemos visto, o la mala gestión, para no exagerar, que esos 500 ni siquiera los pueden ejecutar. Entonces es un conjunto de cosas. Yo soy un crítico razonable en cuanto a que el día domingo, tuve que trasladarme a Pichincha, un acto político, y los mismos 9, 10 kilómetros destruidos de toda la vida. A mí ya me entra sospecha. A mí me entra sospecha que el coordinador zonal juega la alcahuetería de lo que quiere Guayaquil, tener dañado. Esto es de años, Pedrito, ya años el mismo cuento. Desde Palma Junta, me parece, un poco hasta llegar casi a San Sebastián, todo el tiempo esa vía está destruida. Yo alguna vez conversé con un exportador importante de Los Ríos y decía, porque yo le decía, ¿por qué no sale por el puerto de Manta? Y él me decía, la fruta se me daña por el estropeo de esa pésima carretera, pero no es toda la carretera. Son 9, 10 kilómetros. Yo le pregunto al ingeniero Molina, con quien no tengo ningún desafecto, ¿por qué permite que ese pedazo de 8, 9 kilómetros esté totalmente destruido? ¿O le está haciendo juego también a la provincia del Guayas? ¿Y Son cuál cosas sería el que sí argumento? molestan. Porque no sé si tenga validez lo que usted acaba de mencionar, que lamentablemente el estado de las vías en el país, incluyendo la provincia de Manabí, y por qué no se le da mantenimiento, es por el hueco fiscal grande que está entre 5.000 y a veces en 8.000 hasta 10.000 millones de dólares. Entonces tenemos un problema bastante grave, porque mire usted cómo está tan apretado y ajustado el presupuesto general del Estado, que cómo se financia, o a través de los impuestos, a través
de lo que pueda producir el país. Y mire que hoy tenemos una disminución bastante importante en el tema del sector petrolero. Y el otro es con los créditos de multilaterales que nos están brindando y nos están abrigando en este momento ante estas condiciones adversas. Es decir, que el escenario es bastante complicado para que se le pueda dar el mantenimiento a las vías en el país que incluyen a la provincia de Manabí, ingeniero Casanova. Licenciado, usted tiene por eso un plan estratégico y un plan operativo que también tiene que definir qué es lo urgente e importante. Yo pregunto, si nosotros necesitamos estratégicamente que la producción o parte de la producción de los ríos y la Sierra Centro se venga por Manabí, ¿por qué el coordinador que debe responderle a Manabí, por qué esos 8 o 9 kilómetros no los arregla? No le estoy pidiendo que arregle todo, porque la vía en general está buena. Solo son 8 kilómetros. ¿De dónde son estos 8 kilómetros? Por favor, nuevamente me puede recordar y citar. ¿De dónde a dónde son esos 8 kilómetros? Más o menos de Colorado, casi hasta llegar a San Sebastián. Es un pedazo, pero destrozado, pero no de ahora, Pedrito. Es toda la vida. Hicieron la vía. Recuérdese que en el gobierno del expresidente Correa se hizo esa vía, pero esos 8 kilómetros nunca los arreglaron. Entonces yo ya veo que es estratégico. Otros tramos, por ejemplo, yendo para Bahía, perdóneme, hay unos mantenimientos que no le estoy pidiendo vías nuevas. Estoy pidiendo al coordinador zonal de Manabí, del Ministerio de Obras Públicas, que actúe de manera estratégica, pues. Entonces, ¿qué es negligencia? Que diga, esta vía es importante y esta vía la voy a bachar. ¿O es que no hay plata? Pero por eso, no hay plata, pero no es que tampoco de ese déficit de 5.000 millones usted no lo puede priorizar en lo que sí tiene como capacidad de inversión y de mantenimiento. No es que esté en cero, hay un déficit que le impide a usted hacer las cosas como estaban programadas, pero también existe una mala planificación, que es lo que yo creo en Manabí está sucediendo. O sea, a mí sí me molesta porque yo digo, es seguir el juego. Que viene acompañada entonces con una desidia, con una negligencia. Es que, mire, vamos a ser claros. Usted sabe que yo he estado años en la administración pública y de ellos... Póngale los puntos sobre las IES, con frontalidad. 9 años que estuve como tomador de decisiones de un cantón. Y yo sé cómo se juega eso. Lamentablemente los coordinadores zonales, su única preocupación es mantenerse en el cargo. Y ahí no tienen a veces la suficiente valentía para decir, si esto no se da, yo mi prestigio como profesional no me la juego. Aquí está mi dimisión, mi renuncia, señor ministro. El ministro no tiene por qué estar en todas, para eso tiene subsecretarios en cada región, para eso tiene directores provinciales para encargarse de eso, pero tienen que hacerlo de manera, yo digo, inteligente, tienen que hacerlo de manera práctica, perdón, en función de los recursos que sí le asignan. Y eso me parece de fondo, que den la cara con eso. Y si tiene que dar la cara el ministro de Obras Públicas, que la dé también. Pero en Manabí lo único que hacemos es quedarnos callados, los medios de comunicación adelante, cuando debe invitarse al ministro para que le explique el país. Él es un funcionario público. Yo no tengo nada en contra del ministro, me parecía a mí, cuando lo escuchaba, una persona interesante, que tiene claridad por haber sido consultor. Pero yo creo que en la ejecución, su error es no tener personas que defiendan los intereses de cada provincia, de cada región. Son algunos ministros entonces que le están fallando, no solamente a la provincia, a la región, sino al país, de los últimos gobiernos, desde Moreno, un segundo, Lazo, Pedrito, que tengo un problema. y hasta el mismo Noboa. En todo caso, mire este dato también que es importante, que lo recojo desde el mismo medio, el diario de la provincia de Manabí. De los casi 1.200 kilómetros de la red estatal en Manabí, solo el 20 y el 25% dice la nota que están en buenas condiciones. Tanto el norte, el sur, bueno, y en todos los lados de la provincia las vías están destruidas. Y mire usted que ni siquiera la vía Manta-Puerto Viejo, que estaba concesionada hasta hace poco, está en buenas condiciones. Y aquí le pregunto entonces, ¿no funciona ni lo público ni por concesione ante lo público? Lo privado la eficiencia, capaz de Pedrito. Mire, la administración
el rol principal por donde usted arranca, la fase más importante es la planificación. Si usted no planifica bien, ¿cómo organiza bien? Si usted no organiza bien, ¿cómo dirige bien las cosas? Y decía el padre de la administración moderna, Peter Drucker, si no se controla, no se administra. Yo veo un caos en eso. Yo veo que cuando salen a defender, como más bien como atacar a quien de alguna manera lo señala, les pide explicación. En este caso, yo lo pido como manabita, no se malinterprete. Yo pido esa explicación porque sí me molestó el día domingo que fui y encontré que eso, como toda la vida, no ha sido arreglado. Entonces, sí le pido al coordinador zonal de Manabí que dé la cara, pues le explique a Manabí por qué eso está dañado. Que dé la cara, pues, como manabita, no como empleado del ministro de Obras Públicas, porque está dañada la vía a Bahía. Porque lo de Puerto Viejo es lo mismo, Perito, muestra ineficiencia del gobierno provincial de Manabí. Le entregaron 28 kilómetros delegados. Le dijeron, aquí está el peaje, con eso te las arreglas en lo administrativo. Cuando lo recibió, debió haber tenido por lo menos un punto de equilibrio. Pero cuando empieza a administrar, de vez de 130 empleados, lo que me dicen, llegar a 280, generó igualito que el problema que tiene el Ecuador. Déficit. No llegó a punto de equilibrio. Por lo tanto, lo que se recogía como ingreso servía para pagar solamente nóminas en gran parte. Claro. Ese es el mal del país, el populismo, la forma, yo digo, demagógica como se manejan las cosas en el Ecuador. O sea, ¿se justifica no entonces plata, en ese caso puntual, sí, en la vía Manta-Puerto Viejo, que se le haya retirado la concesión vial a la Prefectura Provincial de Manabí porque esa vía debe estar en mejores condiciones y lamentablemente no lo está? Bien retirada, pues. Aquí dejémonos del manavitismo, yo te amo Manabí, seamos realistas. Bien aunque retirada. Su pana sea Leonardo Orlando. Sí, yo una cosa que conozca a Leonardo Orlando y otra cosa que le alcoholite las cosas pésimas que está haciendo en la administración provincial, pues. O sea, ¿cómo es posible? Luego le repito, como modelo, cuando usted es una delegación, a usted le dicen, estos son los ingresos y estos son los gastos. Aquí vamos a tener incluso excedentes. Pero si usted rompe el modelo, incrementando gasto corriente innecesario, ¿quién paga las consecuencias? Nuevas inversiones y los rubros de mantenimiento. Eso no hay que ser genio, Pedrito. Eso simplemente, perdón, hay que ser responsable. Y a mí sí me gusta cuando me equivoco, dar la cara y explicar. No puede ser que esto el coordinador zonal no explique. Y si no quiere explicar por no pelearse con su ministro, yo lo que le digo, por lo menos por dignidad, dé un paso al costado. Correcto. A ver, pero hagamos una revisión de lo que significó la inversión en los últimos 20 años, sobre todo en materia de vialidad. Y en el correísmo nos anclamos puntualmente, nos enfocamos. Se hicieron las inversiones más grandes de vialidad en todo el país. Se construyeron las mejores vías en todo el país. Pero, ¿qué pasó dentro de esa planificación? Porque si se construyen un sinnúmero de vías en el país y quedan, como se dice actualmente, papelito, también se debe dejar un rubro paralelo para el mantenimiento. Y es allí donde el país ha caído en esta adversidad que lamentablemente durante los últimos 10 años ninguna vía estatal ha recibido ese mantenimiento por falta de planificación y por falta de presupuesto. No, por irresponsabilidad. Aumentaron el gasto corriente, ahorita me parece que representa el 9% del PIB. Entonces, por eso le genera 5.000 millones todos los años. Y es por eso que usted ve como la deuda pública y privada del Ecuador ha ido creciendo en ese ritmo. Hay personas que me dicen, pero ¿dónde está la plata del endeudamiento? Para cubrir déficit fiscal, pues es la desgracia de este país. Cada año, póngale 10 años atrás, a la fecha, del 14 al 25, 11 años, por 5.000 millones, ¿cuántos son? 55.000. ¿Cuánto es la deuda hace 10 años? 20 y pico de mil. Entonces, súmele y vamos a llegar a los 84.000. El problema es que si no paramos esto, después de 5 años, pues estaremos hablando de 100.000 millones de deuda.
y después Una de 10 deuda años o más millonaria estaremos hablando de insostenible. 120.000. Entonces, ¿qué haría ¿Y usted eso en esos casos, repercute en qué? ingeniero Casanova? Pedrito, ¿Qué haría usted? permítame concluir. ¿Y eso repercute en qué? Que no habrá medicina en los hospitales. Y no lo hay ahorita. Que no, por eso, pero el problema es ese. Es por eso que ya yo no defiendo a nadie, porque usted me ha visto que cuando tengo que señalar, señalo. Yo no acuso, señalo. Pero también pues tenemos que entender que el gobierno está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, reduciendo ese mal llamado, yo soy enemigo de los subsidios, ese subsidio, pues. Por eso hubo necesidad y se aprobó el 3% más del IVA, porque usted tiene que aumentar los ingresos y por eso hay que ir a la Constitución para eliminar ese bloqueo que tienen los sectores estratégicos. ¿Cómo es posible que teniendo tantos recursos y ahora tenemos un déficit que no nos permite ni siquiera dar medicina a los hospitales, dejamos por ese concepto de mal llamada soberanía del socialismo del siglo XXI, que no se puedan invertir en sectores estratégicos, porque el complejo de ello es que nadie puede ser rico en este país, solo el Estado, para que el Estado reparta supuestamente riqueza y lo que está repartiendo Oiga, es miseria. Esa es la ingeniero Casanova, verdad de los asuntos. y hablamos de el respeto, el cuidado y que no hipotequemos nuestra soberanía. Y mire lo contradictorio, nuestro patrón monetario es el dólar, no es un patrón nuestro. O sea, no tenemos soberanía monetaria. Bueno, ¿de qué están Y hablando? por En todo caso, irresponsable para volver- tuvimos que hacer eso, por Pedrito, por irresponsable cuando cogían las devaluaciones como les daba la gana, no generaban competitividad y le arreglaban el problema a la clase más poderosa de este país, porque ese de socialismo a veces a mí me causa risa, de verdad. ¿Cómo es que es un gobierno socialista donde paulatinamente van deteriorando los servicios a los más pobres, porque son los más pobres los que van a los hospitales? Usted y yo posiblemente tenemos la suerte que podemos ir a una consulta privada. Entonces, eso es lo que hay que entender de manera global. El problema del país, cómo ha ido evolucionando para mal esto y cómo seguirá yendo para mal. Por eso yo estoy de acuerdo con el presidente, reducir eso, y no tengo nada que ver con la 7, nada que ver, Pedrito. Pero tengo que ser consciente que hay que aumentar los ingresos para ir dejando atrás ese déficit ese que no le lastre, permite hacer inversión al país. económico que tenemos. Ahora, nuevamente para volver a la provincia de Manabí, usted dice que no viene funcionando el modelo de gestión. Entonces, ¿qué modelo se debe implementar o debemos buscar alternativas para implementarlo en la provincia de Manabí e ir en busca de las mejores condiciones viales de la provincia y para que tengamos para construir vías y también para mantenimiento? ¿O es Mire, yo en todo, imposible perdón, implementar un nuevo Pedrito, modelo? perdón. Estando así, todavía no me acostumbro a este tipo de charlas y ando interrumpiendo a cada rato. Mil disculpas, No, Pedrito, déjele nomás, que eso retroalimenta. Y a mí me gusta así que seamos, que interrumpamos. Ya, le decía, el problema es que cuando el Estado central o el gobierno central quiere administrar todo, ya sabemos los resultados. Este país es un país ineficiente. Desde el gobierno central, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Todos generan déficit, todos generan mala inversión, todos. Por eso es que nosotros como movimiento político hablamos de que apoyamos el liberalismo desde el concepto, porque ya me van a decir que es neoliberal y toda la tontera con la que frenan el desarrollo del país. El liberalismo es bueno cuando usted habla de democracia, cuando usted habla de defensa de derechos, cuando usted habla de la libertad que tiene usted para elegir en qué trabajar y cómo hacerlo. ¿Qué es el problema que yo veo? Si el Estado central sigue reducido a casi nada, entonces a mí me parece hasta perverso mantener el sistema como se está presentando. Claro que ellos tuvieron hace 14, 15 años excedentes presupuestarios por los precios de las materias primas a todo nivel. Entonces, evidentemente, sí podían cubrir esto. Cuando se les vino abajo el 2014, que se les vino abajo ese ingreso que tenían porque el precio del petróleo se cayó, discúlpenme, salieron corriendo. Todo se derrumbó. Entonces, ¿cuál Salieron sería el modelo corriendo. económico
cambiar la estructura del Estado y aprovechar la coyuntura que viene una consulta popular para hacer reformas al texto constitucional. Debemos ir en busca de algunos mecanismos de cambio para inclusive desconcentrar las competencias en materia vial, de electrificación, de agua, etcétera. No somos un Estado federal, está bien, pero sí podemos tener mecanismos que aquellas provincias que se sienten en competencia de poder administrar sus propios recursos, porque nadie administra bien lo ajeno. Yo he venido sosteniendo que una de las cosas que Manabí se ha quedado y que hemos sido cómodos y que nos ha gustado la limosna, porque esa es la realidad, es que ¿por qué no pedimos el manejo de los recursos hídricos de la provincia? ¿Por qué no pedimos en lo que compete y se puede dar? Yo, una de las grandes represas tiene que administrar el Estado. Pero todo el resto, ¿por qué no se lo permite que, por ejemplo, cada provincia ejecute, en el caso de Manabí, por ejemplo, el proyecto Sancán? ¿Parado desde cuánto? Desde el 90, y en la zona sur muriéndose de sed. Pero también agréguele la ineficiencia del gobierno provincial, que habiendo pequeñas represas, pequeños sistemas que se dejaron hasta, me parece, el año 2019, se están botadas, pues. Hoy intentan reparar San Agustín, que son 2.200 hectáreas. Está botado San Ramón, está botado las pequeñas represas, todas están botadas. Y lo que por falta de unas inversiones de mantenimiento pequeño. Entonces, también el gobierno provincial recibe plata. En vez de andar regalando pollitos y chanchitos, arregle eso para que la gente pueda producir todo el año y no necesitarán que le regalen ni puerquitos ni pollitos, porque la gente de Manabí lo que necesita es trabajar. Son modelos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la delegación, ¿quién le dijo al prefecto que tenía que administrarla él? Él tenía la oportunidad de elegir el modelo. Y el modelo son, cuando hablo de delegación, que administre lo privado, porque el privado cuida su bolsillo. Lamentablemente el sector público, por aparentemente no ser de nadie, es el despilfarro. Venga el ñaño, venga el pana, métalo nomás, no hay partida, métalo igual, y empiezan a generar todo ese déficit que hoy también tienen los gobiernos locales. La mayoría, al menos el gobierno provincial los contrarios, o los contreras, como se dice, ingeniero Casanova, dice, es que ya vas a ser negociado con el privado, o le vas a entregar nuestros bienes públicos al privado, y vas a perjudicar a la ciudadanía. Ese es el cuento de nunca acabar. Y mire usted, por ejemplo, si vemos la vía desde Jipijapa hasta la cadena, en qué condiciones está. Y si vamos al otro lado, un poco más allá, ya la provincia del Guayas, vemos que hay una vía concesionada y están en mejores condiciones. Podemos decir entonces que es el modelo público que está fallando y debemos alcanzar ese propósito de joint venture o acercamientos entre lo público y privado. Es inoperancia, es el modelo que tienen en la cabeza el socialismo, que ellos tienen que administrar el Estado fuerte, pero un Estado fuerte ineficiente. Yo creo, por ejemplo, en esa delegación que hubiera hecho, recibo la delegación y hago un concurso para que un privado con reglas de juego claras, que incluso me genere un excedente que debe servir para que el gobierno provincial amplíe el servicio incluso a otras vías de las que se consideran vías rurales. Eso se hace, porque Guayaquil o Guayas sí lo ha hecho y le ha ido bien. O sea, a mí no me vengan con el cuento de que esto va a ser negociado. Pues juguemos con las reglas del juego que ya tiene Guayas, pues. Claro. Juguemos con las reglas del juego que tiene ya Santo Domingo y Pichincha. Juguemos con las reglas del juego que tiene Ambato, Cuenca. Alguien me decía, ¿por qué Manabí no? Agustín Manabí quiere administrar todo. Y viene como lo ha administrado. Hoy tiene un déficit, me dicen, de más de 30. Ahorita es un caos, eso. Porque si cuando tenía los ingresos ya generaba pérdidas, hoy que no tiene los ingresos, eso va de seguramente quien está subsidiando. Al borde de la quiebra. Sí, pero quien está subsidiando es el gobierno provincial. Entonces yo no digo de sacar gente, digo utilizarla bien y que de ahora adelante, y ahí sí una ley que penalice a los gobiernos seccionales, provinciales, cantonales y parroquiales cuando exceden o rompen los puntos de equilibrio institucional, porque lo manejan como casa propia, pero no como casa propia cuando uno defiende que no se le quiebren los platos dentro de la casa, defienden como fiesta, eso es lo que son, regalan puestos
a gente incluso que ni siquiera ha estado calificado. Claro, pero anduvieron pegando cartelones en la campaña. Esa demagogia es la que a mí me molesta, y yo creo que la solución de Manabí está que asumir las competencias, pero delegarle al sector privado para que lo administre. Ya, si no se logra asumir las competencias de manera integral en la vialidad, en la provincia de Manabí, ¿qué ejes viales usted considera que deben de entregarse al privado para que mejore las condiciones de vías, de carreteras estatales en la provincia e internamente también en la provincia de Manabí? Mire, Pedrito, es imposible que un privado le acepte una vía que no tiene frecuencia, que no tiene movilidad. Pues esto es negocio. El privado lo que va a hacer es administrar, pero Tiene que haber un administrarme retorno. bajo ciertas condiciones que se debe poner lo público. Ahí el público es regulador. Por ejemplo, que no aumenten el valor del peaje si no justifican plenamente un plan de inversiones. Por ejemplo, que no caigan en la trampa de meter tanta gente a trabajar como lo hace el socialismo, con puntos y comas, que no le importa el país. Ellos lo único que les interesa es tener gente con la mano extendida, tener gente como voto electoral, pero vaya a ver las instituciones cómo las manejan. Hay en cambio otros gobiernos, por ejemplo me dicen que el de Guayas está bien, el gobierno provincial que está administrando adecuadamente. Porque esto no tiene sentido, Pedrito, porque yo digo que no hay que, el concepto de libertad, el concepto de soberanía, me da risa, me da risa. Esos son clichés que han creado para frenar el desarrollo del país. En lo que está mal, ¿sabe por qué está mal? Porque también el país está lleno de corrupción. Cuando van a hacer una negociación, no miran que hay que trabajar para dos, el que invierte y el que delega, sino también el bolsillo de un tercero. Claro, Eso es clarísimo. hay un peaje interno velado que también se cobra. Ahora, ingeniero, la gente teme a las concesiones viales. ¿Quién gana o quién pierde cuando se paga un peaje? El ciudadano, pues. ¿Que acaso una cabida no le daña su vehículo? Pero ¿No le ingeniero, retrasa la movilidad? ¿Perdón? Si nos ponemos en el contexto de la provincia de Manabí, tienen Sí. o se oponen a pagar $1 por el peaje, pero cuando ya pasan a la provincia del Guayas, pagan 2 peajes y lo pagan con mucho gusto. Entonces, ¿por qué nos oponemos a una realidad que nos va a permitir mejorar las condiciones de las vías, de las redes estatales en la provincia? Y obviamente usted acaba de mencionar, cuidamos nuestro vehículo y evitamos gastos familiares o personales. Siempre va a haber cuestionamientos, Pedrito. Yo lo pongo siempre como ejemplo. Cuando anuncié que íbamos a hacer el parque La Rotonda, dijeron que era cuento, mentira, porque siempre hay unos atrás ahí, pueblo, que por todo están molestando, por todo están esperando micrófonos para criticar, para denostar, para descalificar. Eso existe en todo lado. Luego, cuando ya contraté el servicio o contratamos ya la ejecución de la obra, dijeron que no la íbamos a terminar. Iban poniendo trabas mentales y perversas. Después, cuando lo inauguramos, dijeron que esos 6 meses iba a estar destruido. Y se hizo porque se hizo con una mentalidad o con una propuesta seria de administración. La administración es todo, Pedrito. Si usted es ineficiente en administrar los recursos de su casa, terminará en algún momento sacando a su hijo de la escuela privada donde la tiene, porque ese se lo farrió en un fin de semana. Es clarísimo. Usted ha escuchado ese refrán que dice que hay que arroparse hasta donde da la sábana. Eso es verdad, para ponerlo en términos coloquiales, eso es verdad. Lo que el sector privado tiene que cuidar, que esos excedentes se apliquen en los más pobres. Yo estoy totalmente de acuerdo con el alza del diésel. No puede haber, que no es alza, es eliminación de subsidios, 1.000 y pico de millones de dólares. ¿Por qué? Si el subsidio es dañino para todo. O sea, lo que yo veo, y por ejemplo, estoy totalmente en contra esos vándalos que están organizando hoy una protesta que no es social, que la cual todos tenemos derecho, cuando agreden, cuando destruyen, cuando encierran una población, cuando la están sometiendo a la pobreza, a la población de Imbabura, y no se sientan a conversar y ponen cínicamente como punto para
discutir en cualquier acuerdo, por ejemplo, que no haya la constituyente, ya la constituyente ya está en marcha, pues pónganse a trabajar por el voto en no si quieren, y eso es legítimo, eso es legítimo. Cuando hablan de que quieren más servicio y quieren mantener los subsidios, que son 1.000 millones que bien podrían utilizarse para otras cosas, cuando hablan de que hay que eliminar el incremento del IVA, eso genera, me parece, 1.500 millones. Lo que deberían discutir si de verdad sintieran el derecho a defender a sus poblaciones. A ver, presidente, con todas estas cosas usted tiene 3.000 millones que no tenía. Díganos en qué los va a utilizar. ¿Los va a utilizar para pago de deuda o los va a utilizar para mejorar los servicios, por ejemplo, dando medicina a los hospitales? Eso hay que discutir. Pero ellos no quieren conversar, ellos quieren el relajo, porque eso los mantiene como figuras políticas, este par de perversos. Sentarse a la mesa con posturas dogmáticas. Tengo una última inquietud, ingeniero Casanova, estoy con el tiempo y me gustaría que sí la respondiera de manera concreta. Si la vida le brinda... Oiga, no he respondido entonces concretamente. Yo creía que estaba bien. No, me refiero, es que ya estoy con 1 minuto y medio, entonces necesito un poco que darle tiempo al tiempo. Más bien está siendo muy explícito y orientador en un tema o en temas que son bastante significativos para la población manabita y ecuatoriana. Entonces yo le quiero preguntar finalmente si la vida y la democracia le permite a usted la grandiosa oportunidad de asumir el rol protagónico en la provincia de Manabí, ¿usted gestionaría para que la provincia asuma las competencias de la vía y de otros servicios públicos, además de generar esta sinergia entre lo público y lo privado para mejorar las condiciones de la vialidad en la provincia? Yo no soy candidato primero, pero desde hace rato yo vengo proponiendo que Manabí no debe recibir sobras de lo que deciden en otras provincias. Por lo tanto, el manejo de recursos hídricos es esencial para el desarrollo de la provincia de Manabí. El manejo de las vías más importantes, porque son 3, 2 que tienen, yo diría hasta excedente, que son la Manta Puerto Viejo La Cadena, la Manta Puerto Viejo El Carmen, pero tenemos que subsidiar una que es la Manta Puerto Viejo Quevedo Los Ríos, porque eso va a permitir que el puerto de Manta tenga más carga. Esa carretera. Evidentemente arreglando los temas que hoy tiene el puerto de Manta, como las frecuencias, todo. Por eso para Manta nosotros le estamos proponiendo un hack logístico. Manta tiene que ser eso. Manta ya creció en el tema atunero, que gracias a Dios permite más de 20.000 empleos en manufactura en el cantón. Pero yo sí creo que Manta debe aumentar. Está bien el turismo, está bien. Pero yo les recuerdo que Panamá en los 90, cuando asumió el control de Panamá, no se puso a lloriquear y a hacer cositas chiquitas. Se planteó un hack integral. Entre ellos, por ejemplo, el hack financiero. Y hoy hay más de 60 bancos de Latinoamérica y del mundo ahí que generan que Panamá tenga el per cápita más alto de toda Latinoamérica. De esas obras transformacionales necesita Manta. Yo critico también mucho baile, mucha fiesta, y no se pueden arreglar los problemas. Por eso, para el tema del turismo, Manta tiene que priorizar el arreglo o el mantenimiento, o la palabra que sea, de esos 3 ríos que generan pestilencia y contaminación a las playas, por ejemplo, de Tarqui. Vamos a las causas de los problemas de cada ciudad. Y me refiero a Manta porque estoy con una persona que está con su medio desde Manta. Por eso me refiero, porque ¿cómo no? soy crítico. Y está bien que hagamos un análisis alrededor de diferentes ciudades de la provincia de Manabí. En todo caso, estoy ya con el tiempo y más bien le agradezco, ingeniero Agustín Casanova, por siempre atender nuestras invitaciones y platicar sobre temas que son de gran importancia para la región y también para el país. Muy amable, ingeniero Agustín Casanova, por conversar con el programa propositivo de Manabí. No, gracias, Pedrito, por la oportunidad, y usted sabe que cuenta conmigo con una condición. A mí no me amarra la lengua ningún poder. Perfecto, vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria, enseguida retornamos.